Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este último encuentro, ¿no? El ciclo que venimos haciendo en colaboración con el Ministerio de la Mujer. Este es nuestro cuarto encuentro y decidimos abordar desde distintas perspectivas en el ámbito de las ciencias sociales y de la filosofía la cuestión de las masculinidades, ¿no? Por desgracia, hoy no nos va a poder acompañar el magíster Pablo Rivarola, que es nuestro vicerrector, y él acudió a todos los encuentros, y además acudió también en calidad de director del Centro del Varón en Situación de Violencia, y es una lástima que no nos haya podido acompañar porque nos aporta la mirada desde la institución, desde el Ministerio de la Mujer, las cosas que están haciendo, y también, por supuesto, desde su trabajo que es muy amplio ya en el abordaje de la cuestión de la violencia de género como profesional que es de la psicología, ¿sí? Pero tenemos la suerte de poder cerrar el ciclo y agradecemos mucho, ¿no? Con dos invitados estrellas, ¿sí? Que paso a presentar y luego les voy a pedir que desarrollen un poquito lo que quieren comentar, ¿no? La doctora Andrea Torrano es investigadora del CIEX CONICET y profesora de filosofía en la Facultad de Ciencias Sociales. Es doctora en filosofía, licenciada en filosofía y licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de Córdoba y dirige actualmente el proyecto de investigación Biosubjetividades, Neoliberalismo, Control y Resistencias. Sus líneas de investigación son la biopolítica, estudios sobre la monstruosidad, tecnología y feminismos. Por su parte, el licenciado Fidel Lazarian es becario del CONICET y profe adjunto de Teoría Política Contemporánea de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Tiene una licenciatura en Ciencia Política por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC, maestrando en Sociología y doctorando en Ciencia Política en el CEA, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Sus líneas de investigación son los estudios de género, las luchas políticas y los movimientos sociales, ¿no? Ellos hoy nos van a hablar, el título con el que hemos convocado esta ocasión, es una mirada feminista y disidente sobre las violencias y desigualdades de género, ¿sí? La dinámica con la que pensábamos pues, ir, ¿no? Que es lo que hemos venido haciendo, es que ellos van a hacer un pequeño desarrollo, unos 15 minutos, lo que ellos estimen, y a continuación, pues hay, digamos que preguntas, ¿sí? Que vamos a poder hacer como ir de una manera un poco más dialogada, ¿no? Yo voy a poner el chat y cualquier cosa que ustedes también quieran preguntar, yo tomo la pregunta con el nombre y lo elevamos aquí a los disertantes, ¿no? Así que, bueno, cuando gusten, Andrea, si querés. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Y bueno, antes que nada quiero agradecerle a Jaime por la invitación. Ya el año pasado también estuvimos participando de otra actividad que se organizó desde la universidad. Así que bueno, es un placer estar en este conversatorio y bueno, ser parte de estas reflexiones colectivas. Eh, en realidad cuando pensaba un poco en qué plantear o qué venir a conversar con ustedes, y un poco, ya que la reflexión o el eje de estos conversatorios era sobre las masculinidades o sobre otras masculinidades, me parecía que estaba bueno hacer como un cruce entre las violencias que sufrimos las mujeres y disidencias, y en relación a cómo se va constituyendo la subjetividad, o en relación a las subjetividades, específicamente a las subjetividades masculinas hegemónicas, ¿no? Cuando me refiero a masculinidades hegemónicas me refiero a las cis heteronormadas. Y entonces, como por lo general cuando hablamos de estas masculinidades hegemónicas, ¿no? Hacemos referencia a ciertos estereotipos,
a las violencias que producen y reproducen, pero por lo general no nos ponemos a pensar en cómo se van constituyendo estas subjetividades. Y entonces era un poco la apuesta, lo que quería poner acá en consideración y conversar con ustedes. Es decir, cuando hablamos de cómo se constituyen estas subjetividades es en base a qué, ¿no? ¿Cómo es que se llegan ciertos sujetos, ¿no? Llegan a posicionarse como sujetos masculinos bajo este signo cis heteronormado, ¿no? Y acá hay que tener algo en cuenta, digamos, quizá que nos lleva más a la filosofía, en una diferenciación, ¿no? En la consideración que se hace al sujeto en la modernidad y en la contemporaneidad, ¿no? En la modernidad se suele concebir como el sujeto como independiente, autónomo, racional, eh, mientras que, ¿no? Esto lo que refiere bien a lo que sería el individuo liberal, mientras que en la contemporaneidad han surgido muchas reflexiones en torno al sujeto que justamente tratan de pensarlo de una manera diferente, pensarlo en una relación de dependencia, no como un sujeto transparente. Entonces me parecía que en base a, y por otro lado esto, como por eso se suele hablar más de subjetividad que de sujeto, porque se considera que el sujeto no es algo dado, sino que todo el tiempo se va constituyendo, ¿no? Entonces sería como concebir al sujeto desde una perspectiva relacional, siempre en relación a otros, y por otro lado procesual, ¿no? Como algo que nunca se acaba, la construcción de la subjetividad. Entonces, un poco partiendo de esa idea de cómo concebimos en la contemporaneidad al sujeto o a la subjetividad, me parecía interesante traer dos tesis de dos feministas del norte global, que una es Butler y la otra es Rosy Braidotti, que es menos conocida, pero que me parecía que presentaban como dos tesis importantes como para traer acá a la charla. El primero, que es el de Butler, es un texto que por lo general no ha tenido demasiado impacto, digamos, en los estudios sobre Butler, que es un texto que se llama Dar cuenta de sí mismo, violencia ética y responsabilidad, ¿no? que está traducido al español y se publicó en el 2005. Y algo ahí importante, la tesis que ella va a sostener en ese libro, es que el yo no es el origen, va a decir, sino la consecuencia de un tú previo, ¿no? O sea, esto es que además de partir de esta relación entre los sujetos, tendría como una primacía, digamos, una prioridad ontológica, el tú sobre el yo. Entonces, esto me parece interesante porque cambia un poco el eje cuando pensamos las relaciones entre los sujetos del modo como lo hace el liberalismo, ¿no? Que piensa primero que hay algo así como individuos y que los individuos se relacionan. Acá lo que estaríamos planteando es que lo que primero hay es una relación y para que emerja el yo, primero tiene que aparecer un tú. La segunda tesis, entonces, que ya refiere a la otra autora, que se llama Rosy Braidotti, es que señala esto de las normas que establecen jerarquías, ¿no? Y lo que viene a decir Braidotti es que el pensamiento occidental va a construir una normatividad y que esta normatividad se produce a partir de las diferencias, ¿no? Y que estas diferencias lo que hacen es de justamente legitimar una jerarquía o un orden social. Y lo que va a decir es que esta normatividad, entonces que va a producir esa jerarquía y orden social, dice que es antropocéntrica, generizada y racializada, ¿no? Dice, y que justamente lo que hace es constituir un sujeto dominante, que ese sujeto dominante tiene las características de ser varón, blanco, heterosexual, propietario, ¿no? Y entonces excluye a otras. Entonces, tomando estas dos tesis,
para pensar, mi gata se volvió loca, para pensar las subjetividades hegemónicas, me parecía importante en esta relación de que siempre al primero hay un tú y a partir de eso se constituye el yo, que esta constitución entonces del yo para estas masculinidades va a ser a partir de, de una diferencia devaluada. Y que ese lugar de diferencia devaluada lo ocupamos las mujeres y las disidencias. Entonces, como que estas masculinidades se van produciendo todo el tiempo a partir de esa diferencia, y que esa diferencia es, o sea, la constitución entonces de esa subjetividad basada en esa diferencia es permanente, ¿no? Entonces, eso sería un poco la idea como para pensar en esta constitución de las masculinidades. Y entonces, a partir de eso, que quizás es más teórico, quería traer a colación dos ejemplos, ¿no? que se me ocurrían a partir de esta idea. Uno tenía que ver con un concepto que me parece súper interesante, que es el de la fragilidad masculina, ¿no? Me interesa cómo hay una feminista chilena, le voy a abrir ahí, así. Hay una feminista chilena, ¿no? que lo ha trabajado mucho a la fragilidad masculina, sobre todo en relación a la academia, tomando la idea de la fragilidad de los blancos, ¿no? Cómo se pasa de una cuestión racial a pensar en una cuestión de género. Y entonces lo que ella va a plantear es que esta fragilidad masculina en realidad lo que nos permite pensar es cómo los hombres entienden su sexismo y reaccionan defensivamente cuando este sexismo es interpelado. Es decir, cuando esta jerarquía social de la que hablábamos antes es puesta en cuestión. Y algo acá para tener en cuenta es que la fragilidad masculina no la tenemos que pensar como una debilidad, ¿no? Sino todo lo contrario. La fragilidad funciona como un reforzamiento de la posición que se ocupan, ¿no? De la posición que ocupan ciertas masculinidades. Y en este sentido, lo que va a decir Muñoz es que es justamente una herramienta muy importante para reproducir y mantener el sexismo y su institucionalización. Es decir, como que cuando hay un varón que se siente amenazado, ¿no? cuando esta diferencia devaluada que ocupamos las mujeres o las disidencias ponen en cuestión el lugar jerárquico que ocupan sobre nosotras estas masculinidades, aparece como un reforzamiento de esa subjetividad, esta fragilidad masculina, ¿no? Que lo que hace es justamente reforzar ese posicionamiento, no es que se produce un corrimiento, sino que lo refuerza. Y entonces lo que también ahí se señala es que de esta fragilidad masculina no solamente es algo que, digamos, que opera o que lo hacen operar los varones, sino también que hay muchas mujeres que a veces, consciente o inconscientemente, nos convertimos en agentes del patriarcado, ¿no? Somos quienes reforzamos esa posición, ¿no? Lo que dice que justamente a veces las mujeres tratamos de justificar las violencias machistas, las mujeres o disidencias, las violencias machistas, y que justamente lo que hacemos es convertir a esos varones cuestionados en víctimas, ¿no? Y así de alguna forma protegemos su machismo o sus prácticas sexistas. Entonces, ahí me parecía que en base a eso, un poco como pensamos, se volvió loquísima la gata, estas masculinidades, me parece que nos presenta como ciertos desafíos para el feminismo, ¿no? Porque, Dios, estas quizás son violencias
violencias invisibilizadas o violencias no explícitas, que es mucho más difícil justamente transformarlas, porque no son violencias que se manifiesten de una manera física o muchas veces de una manera verbal, directa. Entonces, me parece que ahí es como mucho más sutil cómo es posible transformarlas o cómo es posible hacerlas visibles, ¿no? Y entonces ahí pensaba un poco en cómo se nos presentaban desafíos para las militancias feministas, y justamente en estos días apareció, no sé si vieron, una campaña, ¿no?, de concientización que se llamaban Los Ayudadores. No sé si la vieron, creo que es de del municipio de Moreno, ¿no?, donde justamente lo que va mostrando es cómo los varones gozan de privilegios dentro de el espacio de lo doméstico, ¿no? A costa de ese trabajo de cuidado o trabajo doméstico que realizamos las mujeres dentro de la estructura familiar. Es un poco, no sé si la vieron, pero un poco señala eso, ¿no? El rol de la mujer, de la mujer madre del hogar, y de la hija en relación al padre y al hermano, ¿no? Y también pensaba en relación a esto, otro ejemplo que quizá tiene más que ver con algo de académico, ¿no?, del lugar de trabajo donde yo habito, en la universidad, ¿no? Es decir, lo que se ha denominado recientemente el trabajo doméstico académico, ¿no? Es decir, es todo ese trabajo también no pago, invisibilizado, que muchas veces también involucra el trabajo afectivo, ¿no? Esta cuarta jornada laboral de la que hablaba Gabriela Bard-Whitgord en la conversación pasada, ¿no?, que muchas veces también es parte de la exigencia y de la carga laboral que tenemos las mujeres, eh, y cómo esto también se reproduce en distintos espacios de trabajo, es decir, otras formas de violencia que son invisibilizadas y que siempre van a responder o van a tender a reforzar ese lugar de jerarquía que ocupan los varones, ¿no? Siempre que se establece una relación con otros, sean mujeres o disidencias. Y bueno, en todo caso, cierro acá y después señalo algunas cositas más para cuando abramos la ronda de conversación, más en relación a la apuesta y de las luchas, ¿no?, feministas. Bueno, muchas gracias, Andrea. Fidel, cuando guste. Hola a todas, a todos, a todes. Bueno, también en primer lugar agradezco a Andrea y a Jaime por la invitación, por el espacio, por la oportunidad de dar estos debates, estas discusiones, de tratar estos temas desde diferentes perspectivas. Me parece que, en primer lugar, me parece muy valioso que dentro de las cuestiones feministas se piensen problemáticas que a veces quedan como relegadas o rezagadas, como por ejemplo la masculinidad. Y al mismo tiempo me parece que es un rasgo quizás de los feminismos argentinos, pero no siempre lo es, y es un resultado siempre de luchas y de mucho trabajo militante y activista atrás, esta articulación entre feminismos y disidencias, que es un poco lo que también proponemos nosotros con Andrea en este encuentro, que entiendo que es el último de un ciclo más largo. Pude escucharla la vez pasada, Gaby, que también me pareció muy interesante lo que planteó. Y bueno, y en ese sentido yo pensaba que, más como modo de cierre, podía colaborar presentando un marco general dentro del cual hoy tiene lugar el cuestionamiento, la deconstrucción de la masculinidad hegemónica,
y las críticas feministas a las masculinidades tradicionales, porque yo no trabajo específicamente masculinidades, sino que estoy trabajando un tema muy específico para mi tesis, que es la constitución identitaria del colectivo trans travesti cordobés en las luchas actuales por el trabajo, por la inclusión laboral. Pero bueno, eso sí me lleva un poco por el marco teórico que tengo, por la trayectoria de haber investigado siempre, estar siempre trabajando en luchas sociales, a ir un poquito más para atrás, ¿no? Porque un poco esto, la pregunta está puesta sobre los procesos de subjetivación política que se dan, sobre bueno, las demandas, las tradiciones políticas, los lenguajes políticos ideológicos que hay en las luchas. Entonces me llevaba a ir un poquito más para atrás, es decir, historizar un poco y también reconstruir un contexto político, digamos, ¿no? Que hace posible hoy este nivel de popularidad en todos los sentidos que eso tiene, que tienen hoy los feminismos. Entonces, un poco lo que quería compartir es esa parte del análisis que estoy tratando de elaborar en el marco de mi tesis doctoral, sobre las condiciones de posibilidad de esto que en una de las primeras indagaciones que hago antes de terminar de bordear el problema de investigación de mi tesis, le llamamos como hegemonía, y tenemos ahí toda una discusión, o contrahegemonía feminista, junto con otros dos compañeros también de Córdoba, Martín de Mauro y Natalia Martínez, con quienes habíamos editado un dossier en el año 2018, apenas mientras estaba transcurriendo el debate por el aborto y se estaba conociendo este fenómeno que se llamó Marea Verde, la Marea Verde Violeta. Y bueno, y justamente empezamos esa interpelación, ¿no? De a ver si podemos dar algunos trazos, al menos unos trazos gruesos, del contexto en el cual se estaba produciendo algo que 10 años atrás era impensable, digamos, ¿no? Que una demanda como aborto haya ganado en las calles, ¿no? Y que incluso cada vez más se reforzó la idea de que más allá de que, bueno, de la derrota política, en el sentido de que no se consiguieron los votos aquella vez, ¿no? En estos días estamos recuperando un poco todos esos días del 2018, ¿no? En el marco de esta confirmación del gobierno nacional de que se va a volver a discutir aborto en el Congreso de la Nación. Pero bueno, más allá de esa derrota política, en el sentido de que no se pudo aprobar la ley, ¿en qué sentido se había instalado, ¿no? En la cultura, en las calles, ¿no? En el sentido común, que un poco lo charlamos con Jaime también el otro día por chat, un nuevo sentido común, o al menos se lo estaba disputando. Por eso digo que tenemos un debate abierto en el sentido de que si podemos hablar de una nueva hegemonía feminista o de una contrahegemonía feminista, y siempre en el marco a qué, digamos, ¿no? Porque sin duda los feminismos son movimientos de resistencia, o sea, es una resistencia, estas son luchas que tienen muchos años y que han ido penetrando, digamos, en distintos territorios, en distintos espacios que antes parecían absolutamente impermeables al feminismo. Pensemos, por ejemplo, bueno, el sindicalismo, por ejemplo, los partidos políticos, y sobre todo algunos partidos políticos, ¿no? Que con caracteres claramente patriarcales, machistas, misóginos, transodiantes, lesboodiantes. Bueno, por supuesto que hay algo de eso continúa, ¿no? Y si uno mira, por ejemplo, los debates actuales, uno todavía puede encontrar algunos rasgos de ese tipo. Pero claramente hoy, asumir esas posiciones no es el lugar de la corrección política, no es el lugar donde antes pasaba como lo incuestionado, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día estaba mirando los debates en comisión por la ley de inclusión laboral trans, que ya consiguió todos los dictámenes a favor para que también se debate en los recintos, seguramente se debate también en los próximos meses. Y claro, cuando se escuchaban, por ejemplo, legisladores que cuestionaban que una persona con género autopercibido pueda ser beneficiaria es decir, digamos, que se respete el género autopercibido más allá de cualquier trámite registral o de cualquier intervención quirúrgica, ¿no? ¿Qué es lo que garantiza la ley de identidad de género? Bueno, pero algunos legisladores, conservadores por supuesto, parecía no conocer la identidad de género argentina. Y realmente hacían el ridículo, porque son como esos
son como esos debates que se lograron dar en Argentina socialmente, y que me parece que fueron haciendo posible, digamos, este rasgo para mí que es como muy, muy notorio de la masividad y de la popularidad, digamos. Y a mí me gusta más pensarlo en términos como popularidad de los feminismos y de las disidencias. Porque me parece que cuando hablamos de lo popular, ya estamos hablando ahí de la conformación de un nuevo sujeto político, digamos, ¿no? Porque feminismos, activismos feministas, activismos queer, activismo LGBT, siempre hubo. Si uno va para atrás, encuentra, bueno, en Argentina, incluso antes que el mítico hecho de Stonewall, que se conoce como la revuelta de Stonewall, como un hito fundacional en la historia del movimiento LGBT en el 69, en Argentina ya teníamos un grupo, el grupo Somos, 1967 se funda, ¿no? En plena época, bueno, saben lo que fueron los 60 en términos de revolución social, ¿no? Con esa famosa insignia, no hay revolución social sin revolución sexual, que se ve inscribiendo, ¿no? En todos los debates de la izquierda de la época, ya demandas radicalizadas, ¿no? De un activismo con, por ejemplo, Néstor Perlonguer a la cabeza. Bueno, uno encuentra por supuesto, con la vuelta de la democracia, encuentra activistas como Carlos Jauregui, Mabel Bellucci, sobre todo en el campo de las disidencias, ¿no? Que es el que yo más estoy trabajando hoy. En el feminismo, igual, sobran los ejemplos, sobran las referentes. El feminismo argentino tiene más de un siglo, digamos, de historia, ¿no? Pero estoy tratando de ir sobre todo a la Argentina reciente, ¿no? En las últimas, que creo que para mí es donde se empieza a cocinar este carácter de popular que tiene el feminismo hoy, ¿no? Y cómo se amalgama en los 80 con la recuperación de la democracia, y también en los 90, con otros movimientos sociales, que también fueron la nota distintiva de una época. Por ejemplo, los organismos de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, en el colectivo trans, que es el que yo particularmente estoy indagando, somos hijas de las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, eso aparece mucho, digamos, ¿no? Eso lo reconocen incluso las activistas más reconocidas del movimiento trans, que se formaron en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, las luchas de los 90 contra el neoliberalismo, ¿no? De hecho, ahí durante los 90 se dan las primeras marchas del orgullo, por supuesto que en Buenos Aires, pero en Córdoba, por ejemplo, también ya había algunas organizaciones que hicieron historia, porque eran muy pocas las que había en el interior del país, como por ejemplo aquí en Córdoba, ACODO, Asociación contra la Discriminación Homosexual, que en ese paraguas alojaba diferentes identidades sexogenéricas y con una fuerte primacía de las compañeras trans, y articulado, por ejemplo, con los sindicatos, también con los organismos de derechos humanos, pero todavía en esa época era algo estaba mucho más en la periferia, todavía no tenía ese componente que tiene hoy, ¿no? De estar en el centro, digamos, ¿no? De que no se puede dejar de ver, que aparece, que molesta todo el tiempo, produce incomodidad todo el tiempo, ¿no? Desde ese lugar, de que hoy, digamos, hay que sostener una posición que niegue el feminismo, que niegue los avances en materia de igualdad de género. Más allá que después hay un montón de contradicciones, ¿no? Y uno podría pensar a lo mejor la contracara de ese, digamos, de ese carácter virósico, digamos, ¿no? que tienen los feminismos hoy, ¿no? Pensar que, por ejemplo, hoy pareciera que cualquiera puede ser feminista, y vemos que hay feminismo en todas partes. No sé, pensar desde Marcelo Tinelli feminista, ¿no? O que asumen, o que tratan de incorporar a un elemento del discurso feminista. Entonces uno dice, bueno, difícil, ¿no? Porque uno es como cuando aquí en esa popularidad y esa circulación masiva, parecería por momentos que pierde radicalidad la lucha, ¿no? Porque, y de hecho ahí aparecen las feministas históricas, ¿no? Como con cierta desconfianza, ¿no? A este movimiento así oceánico, donde parecería que no hay historia, decían algunas, me acuerdo, en el 2018, que como que las pibas no tenían la historia que tenían las feministas, las históricas, justamente. Y bueno, y uno ahí es donde se pregunta, ¿no? ¿Dónde aparece la historia? La historia aparece en todo lo que las luchas van abriendo y van haciendo como posible, por más que seguramente nunca no se termine de fijar ni de cerrar, pero a mí me parece que cuando uno va mirando, digamos, en estos términos la historia, ¿no? Y va reconociendo en distintos momentos como marcas, ¿no? Como
como mojones, digamos, ¿no? De algo que está en ciernes. Y puedo seguir un poquito más, digamos, ¿no? En el 2001, por ejemplo, ¿no? Con la crisis del 2001. Bueno, ahí los feminismos también, eso fue un momento muy importante para los feminismos, porque justamente ahí es donde se empieza, por ejemplo, a definir el aborto como una demanda central, ¿no? Sobre todo por las condiciones de vida de las mujeres pobres, ¿no? Y las condiciones en las que abortaban. Y empiezan también a enredarse los feminismos con los movimientos piqueteros, y ahí se empiezan empiezan a circular más los feminismos populares. Bueno, eso por ejemplo el movimiento trans también pasó, de hecho una de las referentes históricas del movimiento travesti, ¿no? Para ser más específicos, travesti en Argentina, Diana Zacayán, surge, digamos, ella funda su organización, Movimiento Antidiscriminatorio y de Liberación, en La Matanza, de la mano de los movimientos piqueteros en las luchas del 2001. Y bueno, y después ya todo lo que vino después, con el ascenso de un montón de luchas, digamos, ¿no? Que lograron, que encontraron, digamos, en un movimiento político que también tenía una historia, digamos, ¿no? De una larga tradición igualitaria, ¿no? La lucha por la justicia social, como lo fue el peronismo histórico, y que actualizó gran parte de esa tradición, como lo fue el kirchnerismo, y que también permitió alianzas novedosas a su interior, ¿no? Por supuesto que no todo el feminismo entró a esas articulaciones, y de hecho eso es lo que vemos hoy que tienen los feminismos también, ¿no? Recuerden siempre cuando digo feminismo estoy incluyendo las disidencias ahí. Y no porque sean todos lo mismo, porque justamente así me gustaría como ir cerrando. Este carácter masivo y popular que tiene el feminismo hoy también hace que nos damos cuenta que no todos los feminismos son iguales, que a lo mejor mi feminismo no es el mismo que el feminismo de muchas de las que están acá, y de otras compañeras con las que estamos todo el tiempo discutiendo y construyendo también, ¿no? Pero sí, me parece que hay como cierto marco, hay como cierta sororidad, ¿no? Hay como cierto marco de alianzas e incluso de estrategias que permiten que el feminismo se mueva y mueva en su movimiento y que conmueva estructuras que parecían que estaban fosilizadas, ¿no? Y a mí me parece que esos dos elementos me parece que son como muy, muy productivos para pensar, por ejemplo, el cambio social, ¿no? Ese carácter heterogéneo que tienen los feminismos hoy, que vemos de que son tradiciones disímiles y que los feminismos están muy lejos de referir a un sujeto político coherente, homogéneo, que tiene como consenso en todas sus demandas, sus prácticas políticas. Vemos que los feminismos tienen distintas agendas que luchan al interior de sus espacios y que se desparraman. Es como que están... A ver, les pongo un ejemplo claro, por ejemplo. En este debate que les digo que el más actual en el colectivo trans, en la inclusión laboral trans, por ejemplo, vemos en la Comisión de Mujeres y Diversidad, de donde nace el proyecto, que hubo unanimidad en dictaminar a favor, a pesar de que había diputadas del PRO, diputadas del Frente de Todos, diputadas de la UCR, de la Coalición Cívica, diputadas de la izquierda trotskista, y ahí había un consenso mínimo, aunque sea, de que había que reparar un colectivo que había sido históricamente discriminado. Y que incluso el Estado tenía esa obligación como lo había hecho, por ejemplo, fíjense si las luchas no van resonando, como se hizo con los organismos de derechos humanos, ¿no? Cuando el Estado tuvo que pedir perdón por el genocidio, incluso se llegó a discutir en esa comisión, si no había que avanzar en la definición de un genocidio con la población trans. Bueno, ese consenso, esa unanimidad que se logró en la Comisión de Mujeres y Diversidad del Parlamento, no se replicó después en las comisiones, por ejemplo, de legislación del trabajo, en la Comisión de Presupuesto, donde ahí las diferencias partidarias eran muy nítidas, digamos, quiénes apoyaban y quiénes les parecía que esto era demagógico, populista, un exceso, un desborde irracional, ¿no? Que en el Estado se puede dar un cupo para personas trans, ¿no? A partir del género autopercibido, a partir de incluso eximiendo a las personas trans de tener certificados de buena conducta, porque justamente cuando se recuperaba la historia del colectivo trans, se contaba que, bueno, hasta el 2013, por ejemplo, el travestismo era una contravención en Argentina. O sea, en Formosa, por ejemplo, el Código de Faltas penalizaba el travestismo, más allá de que históricamente las prácticas policiales fueron de persecución y de criminalización de las personas trans, ¿no? Entonces,
Entonces, esos eran los argumentos, digamos, ¿no?, que se trabajaban para justificar estas medidas de discriminación positiva, ¿no? Volviendo todo el tiempo a un significante que para mí me parece central, y que los feminismos están todo el tiempo mostrando, lo que es el debate por la igualdad, que no se trata ni más ni menos de igualdad, que los feminismos no están pidiendo ni más ni menos que igualdad. Y a mí me parece que eso también es una nota distintiva y que hace posible la popularidad y la masividad de los feminismos actuales, ¿no? Y esta articulación política tan rica con otros movimientos sociales también. Bueno, esas serían como las ideas centrales que quería plantear, y bueno, en el debate seguramente podemos profundizar más. Bueno, muchas gracias, Fidel. Muy interesante. Hay algunas intervenciones, a mí me gustaría rescatarlas, porque cuando empezaste hablando, Andrea, yo pensé, hablaste de la prioridad de la relación sobre la conformación de esa individualidad supuestamente autónoma, del liberalismo, etcétera. Y a mí ahí me saltaron una serie de interrogantes en relación a la ética del cuidado, que también pone la relación como prioritaria respecto digamos, a la construcción del sujeto moral. Pero me gustaría que más que ir por ahí, porque este ciclo cierra con ustedes por una razón. Hemos tratado de pensar esto primero desde la psicología. Tuvimos a Luis Ángel Ábalos, y esta charla está ahí en YouTube para quien la quiera ver. Él tiene una experiencia amplia en la red de psicólogos feministas, en abordaje de situaciones de violencia de género, tanto en talleres para, digamos, que hacer eso que Conno le llama el registro afectivo, que especialmente impacta los micromachismos, ¿no? Es decir, en esas pequeñas actitudes cotidianas, que tienen que ver a lo mejor con eso que decía Andrea también, ¿no? De que se da por supuesto que el trabajo afectivo es un trabajo que hace la mujer, ¿sí? Entonces, ahí hay toda una construcción social detrás, cultural, en antropología nos lo pueden mostrar. Después estuvo un sociólogo de Madrid que justo hablaba de la hipermasculinidad, un poco también en la dirección que hicieron ustedes, ¿no? De cómo frente a esta fragilidad masculina, ¿no? El cuestionamiento, ¿verdad?, de la masculinidad, pues se da a través de una reacción hipermasculinista que lleva a violencia contra las personas de género disidentes, contra la mujer, etcétera, ¿no? Sí, Luis Ángel Ábalos se llama. Y después estuvo Gaby, que la escucharon, que nos habló un poco más en clave también de movimientos sociales y de política, y ustedes un poco la idea era que precisamente pudiéramos cerrar con una perspectiva desde los feminismos, ¿no? Es decir, una perspectiva política. Entonces, por ahí, por ejemplo, hay alguna pregunta que lanzo para que puedan retomar, ¿no? Porque la cuestión es cómo, digamos que esa masculinidad hegemónica se ha construido en base a una afinidad electiva con procesos de desarrollo desigual en el capitalismo. Por ahí, por ejemplo, decía Emma que los países desarrollados tienen más avance, entre comillas. Capaz que lo que ocurre es que tienen otras conformaciones culturales distintas, y acá las articulaciones se dan de otra manera, ¿no? Entonces me gustaría preguntarles a ambos, ¿sí?, yendo al grano, para no extenderme yo mucho, porque es interesante lo que digan ustedes, ¿sí? Cuando hablabas, Andrea, de los desafíos para el feminismo, o vos, Fidel, del nuevo sentido común feminista y de esta contrahegemonía feminista, ¿no? ¿Cuáles son para ustedes las claves, por decirlo así con la clave, ¿no?, de los puntos, digamos, de equivalencia entre movimientos sociales distintos que vienen de la tradición de las luchas feministas o de otras luchas en lo inmediato? ¿Por dónde se avecinan? Porque después también quiero preguntarles por la parte ya más subjetiva, ¿no?, más de la subjetividad a raíz de lo que comentaste del debate de la ley del aborto. ¿Cómo se imaginan ustedes en el futuro inmediato, ¿no?, esta articulación de luchas, o cuáles son los desafíos para estos feminismos emergentes, ¿no? Bueno, yo en realidad yo no trabajo teoría de la hegemonía, así que no podría responder desde... Yo trabajo como otro marco teórico que es más ligado a Foucault, Deleuze, Guattari, y en ese sentido, como para pensar un poco hacia dónde va,
hacia dónde va o con la posibilidad de articulación. A mí me gusta mucho pensar en términos de alianzas, en esto que Fidel hablaba de la heterogeneidad que hay dentro del feminismo, que nos impide hablar de el feminismo, sino más bien tenemos que hablar de los feminismos, ¿no? Y en ese sentido, digo, sí, pensar en términos de alianzas estratégicas, que me parece que esa es una noción clave, que por ejemplo Haraway nos invita, que es una feminista norteamericana, que nos invita a pensar un poco cómo salirnos de una política de la identidad, o sea, de pensar que por el hecho de ser mujeres o por el hecho de ser disidencias, entonces la lucha necesariamente, hay algo en común y que por eso la lucha se va a dirigir hacia el mismo lugar, sino más bien pensar que quizá en función de determinadas luchas concretas es posible la articulación. Digo, pienso en los feminismos de la Argentina, digo, vemos lo que señalaba Fidel, en relación al aborto hay una clara alianza entre los distintos feminismos, digo, los feminismos más neoliberales, que representa, digo, por ejemplo, la Alianza Cambiemos en algunos de sus discursos, frente a otros feminismos más de la línea más del campo nacional y popular, que son los feminismos del kirchnerismo, el Frente de Todos, digo, ahí hubo una posibilidad, me estoy remitiendo a los que fueron los votos positivos cuando se debatió en el Congreso, hubo una unidad, ¿no? Que no tenía que ver con una posición partidaria, sino simplemente tenía que ver con una lucha política y la conquista de un derecho. Pero hay en otros momentos donde esa alianza no es posible. Digo, si pensamos, por ejemplo, en los feminismos populares, y pienso no sé, en Verónica Gago, ¿no? Y toda su último texto, donde, no la potencia feminista, donde también ahí aparece, sino, por ejemplo, el análisis que hacen de la deuda, ¿no? Claramente están remitiendo a un tipo de feminismo de los sectores populares, de cómo afectan ciertas políticas neoliberales, donde no es posible la alianza, por ejemplo, con los feminismos blancos, ¿no? Con los feminismos blancos de la clase media, ¿no? de ciertos feminismos de posiciones acomodadas. Entonces me parece que depende de dónde ponemos el ojo, es posible establecer o no ciertas alianzas estratégicas. Y ahí también un poco para retomar algo que dijiste, Jaime, y darle la palabra a Fidel, en esto de que hay más avances con los países desarrollados, para mí es una falacia total. Primero, ya pensar en países desarrollados y no desarrollados es complicado, me parece que es mejor siempre pensar en relación a el norte global y el sur global, o pensar en todo caso en economías más que en países desarrolladas y en vías de desarrollo, pero más allá de esa cuestión terminológica, digo, pensemos en la Argentina y en la ley de identidad de género. ¿Cuántos países de lo que podríamos llamar del norte global tienen una ley de avanzada como tenemos nosotros en relación a la ley de identidad de género? Ninguno. Entonces, me parece que también hay una mirada muy norcéntrica, ¿no? Esto de decir bien eurocentrada, que en realidad desconoce lo que pasa en otros países y vuelve a reproducir esta lógica ¿no? de una epistemología colonialista que se piensa que es capaz de interpretar, ¿no? todo lo que sucede en el mundo cuando en realidad solo conoce una muy pequeña porción. Me parece que eso también es importante tener en cuenta. Tal cual, si justo yo pensaba exactamente lo mismo, porque además lo dramático es que esa propia mirada la tenemos incorporada nosotros desde acá, y que es donde se produce, eso es precisamente lo que significa la dominación simbólica, ¿no? Asumimos las categorías desde las que se nos piensa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has mencionado de la ley de identidad de género. Hay muy pocos países en el mundo que tengan, incluso los países europeos que tienen leyes afines,
yo diría que ni siquiera llegan a algunos grados de avance como que tiene la ley argentina. Sobre todo esto que mencionaba Fidel, por ejemplo, de la autodominación, el género percibido, ¿verdad? Eso no es tan sencillo que esté incorporado en muchas de estas leyes. Fidel, cuando desees. Sí, bueno, primero quiero también reforzar lo que planteaba André recién. Nosotros en el año pasado, por ejemplo, con André hicimos una estancia de investigación en Europa, ella estuvo en Londres, yo en Francia, y en mi caso estuve trabajando con feministas franceses, que bueno, todas y todos sabemos que la larga trayectoria que tiene el feminismo francés, sobre todo en el siglo XX, pero no, histórica, digamos, desde Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, y todo lo que significó. De hecho, ellas tienen abortos del año 1974, y las feministas francesas miran a la Argentina como un laboratorio un laboratorio feminista, digamos, ¿no? Y es uno de los países que más les interesa, así que yo también diría que lejos estamos de tener de creernos que nosotros venimos atrás. De hecho, nosotros me parece que en esta ola feminista, esta es una marea feminista justamente porque me parece que van y vienen todas las olas. Digamos, me parece mucho más rico pensarlo en esos términos que en términos de cuarta ola. Y me parece que incluso ese carácter de popular que tiene el feminismo acá, no lo tiene hoy, por ejemplo, el feminismo francés. Entonces, me parece que está bueno este desplazamiento, digamos, que marcabas de recién. Bueno, después estuve viendo algunas cosas ahí del chat. A mí me gustaría explicar algunas cuestiones. A mí me parece que es imposible, digamos, entender una crítica a la masculinidad sin entenderlo en un contexto político, cultural, histórico más amplio, digamos. Y de hecho, con Andrea podemos hoy tener algunas distancias en nuestros marcos teóricos, y por eso yo puedo hoy estar viendo si la teoría de la hegemonía me da algunas pistas para entender algunos procesos políticos que me interesan. Y bueno, Andrea está trabajando más desde la perspectiva de la subjetivación. Bueno, puede haber algunas diferencias, pero me parece que coincidimos, y creo que los feminismos también hoy hacen un gran aporte de la academia en ese sentido, en marcos que traen miradas relacionales, miradas antiesencialistas, contingentes de los fenómenos sociales, y el feminismo hoy no viene a reponer categorías dicotomías como hombre versus mujer, y el feminismo es cosa de mujeres. No viene hoy y no lo hizo nunca, si pensamos en las clásicas del feminismo como Angela Davis, ¿no? El feminismo es para todo el mundo. Entonces me parece bueno, eso es un poco lo que está tratando de conmover el feminismo, los feminismos como marco, y que si estamos pensando la crítica de la masculinidad como una oposición entre hombres y mujeres, me parece que se nos está escapando mucho del cuestionamiento de las masculinidades hegemónicas y todo lo que dejan, y todo lo que dejan en ese lugar de subalterno, de subyugado, digamos, ¿no? Eso lo tiro como para repensar cómo estamos leyendo los cuerpos, los sexos, los géneros, los deseos, porque me parece que las grillas dicotómicas y binarias hoy no están funcionando, y creo que eso es también uno de los principales aportes de los feminismos. Bueno, si alguien también quiere hacer alguna pregunta, está abierto aquí para preguntar totalmente, ¿no? Es una pena que no tengamos a Pablo hoy con nosotros, porque él justo hablaba de su experiencia clínica, hablando del tema este de pensar, digamos, nosotros hemos tratado de pensar, el primer encuentro que tuvimos, ¿sí? Claro, muchas veces los cuestionamientos tienen detrás, yo creo que todo cuestionamiento tiene que ser escuchado y tiene que ser pensado, ¿no? Porque por algo se hace, ¿sí? Otra cosa es después cómo poder justificar o dar respuesta a eso que se está cuestionando, preguntando, ¿no? El primer encuentro que hicimos, justo nos dijeron que resultaba un poco, digamos que extraño, que estuviéramos hablando de otras masculinidades, tres varones cis, ¿no? Que éramos, pues, Luis, Pablo y yo, ¿no? Y en el segundo encuentro, este chico que vino de Madrid, justo él planteaba cómo él, como investigador que viene estudiando la temática de la violencia hipermasculinista desde hace años con un grupo que hacen en la Complutense que llaman sociología ordinaria, es decir, la vida ordinaria, él nos contaba de su propia experiencia, ¿no? Es decir, bueno, sí, yo hago mis entrevistas en profundidad, observación participante y todo lo que hago como sociólogo, pero después yo me doy cuenta que en el fondo sigo reproduciendo mi modo de actuar y en mi modo de intervenir en el entorno
determinadas categorías que yo pretendo cuestionar desde el punto de vista investigativo, pero están instaladas en la práctica, en la cotidianidad de las instituciones, ¿no? Y él se había dado cuenta de esta observación. Creo que el problema es que, por ejemplo, ¿cuántos investigadores trans tenemos hoy por hoy en el mundo? ¿Sí? Ese techo existe, ¿no? Y ahora ustedes mencionaron la ley de inclusión, ¿verdad? Y me gustaría que hicieran así alguna reflexión al respecto, porque me parece que ahí se están cuestionando cosas muy profundas de nuestras sociedades, ¿no? Y cuando se cuestiona algo muy profundo de nuestras sociedades, no se cuestionan solo las estructuras, porque las estructuras se producen y reproducen en base a las prácticas de los agentes, ¿no? Entonces, ahí entramos en esa otra parte que tiene que ver con, digamos, que la deconstrucción del registro afectivo con el que todos estamos socializados, etcétera, ¿no? Pero yendo un poco precisamente en esta dirección, ¿no? Y esta es una pregunta que hago para los dos, porque vos hablás del sentido común feminista, Fidel, y a mí me gustaría que desarrollaras un poco eso. ¿Qué sería un sentido común feminista? ¿Cuáles serían sus rasgos o sus notas distintivas? ¿Cómo lo podríamos, digamos que, socializar en el sentido de, pues, invitar, ¿sí?, a otros a que lo tengan presente como un horizonte también desde el que poder pensarnos, ¿no?, en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Y también en una dirección parecida, ¿sí?, siguiendo un poco esa idea de Deleuze y Guattari, ¿no?, de la revolución molar y la revolución molecular, ¿no? ¿Cómo te imaginas vos también, Andrea, ¿no?, el trabajo que se pueda hacer desde el mundo académico, desde el mundo de las instituciones educativas, por ejemplo, en general, ¿sí?, para instalar, digamos, esta mirada, que es una mirada plural, es una mirada conflictiva, como habéis dicho, ¿no?, una mirada en la que existen diferencias, divergencias, y que está bien que sea así, ¿no?, pero hay que poder, por lo menos, pluralizar las voces que ocupan esos espacios, ¿no? Entonces, pensando un poco así, en concreto, ¿qué pensáis vosotros que se pueda hacer para profundizar en esta dirección? Bueno, ahí en realidad me parece un poco en esta distinción entre lo molecular y lo molar, que sería el nivel de para quienes no conocen un poco lo que plantea Deleuze y Guattari, sería a nivel de lo microfísico, ¿no? Sería de las relaciones que tenemos entre los sujetos, y el nivel de lo molar, que sería como lo macrofísico, que tiene que ver con el Estado, las instituciones, ¿no?, las leyes, como para decirlo muy, muy sintéticamente. A mí me parece que hay una autora que sigue un poco la línea de estos dos pensadores, que es Rolnik, no sé si la conocen, que ella, bueno, actualmente está en Brasil, vive en Brasil, y en su último libro, que se llama Las esferas de la insurrección, me parece que es como muy claro en esta articulación que señala lo que ella va a llamar la micropolítica con la macropolítica, ¿no? Dice, bueno, la micropolítica es justamente lo que tiene que ver con las transformaciones en términos de la subjetividad, porque lo que ella dice habla como de un régimen colonial capitalístico, ¿no?, que es lo que le permite ver cómo se construyen las subjetividades en la actualidad, eh, y cómo de alguna manera esas transformaciones, ¿no?, se tienen que dar a escala de los sujetos, de las subjetividades, pero también al mismo tiempo eso tiene que articularse con el nivel de lo que ella va a llamar la macropolítica, es decir, las luchas por la igualdad de derechos, ¿no? Entonces ahí me parece como que eso es central para pensar. No, digamos, ¿es necesaria una transformación en términos de las subjetividades? Sí, sin duda. Digo, ¿es necesario que estas subjetividades masculinas hegemónicas se transformen? Sí, pero tampoco depende de cada varón, ¿no? Pero la transformación radical, ¿no?, del sistema patriarcal no va a depender de cada uno de esos varones,
¿no? Sino que justamente va a tener que ver con una transformación más a nivel de la macroestructura, ¿no? Entonces, ahí me parece que es fundamental la transformación cultural, y que en ese sentido aparecen lo que ella llama las macropolíticas, y cómo estas se van articulando, ¿no? Como las dos son necesarias. Y lo podemos pensar, digo, en nuestros espacios académicos, sin duda, es decir, bueno, tienen que haber políticas que eliminen la violencia de género en los espacios que habitamos, pero al mismo tiempo también es necesario que cada una de nosotras pueda visibilizar las violencias y también de construirlas, digamos, ¿no? Y construirse como ese sujeto que hemos sido producidos, ¿no? Me parece que ahí está un poco la clave. Sí, yo coincido con Andrea y bueno, y en relación a lo específico que me preguntaba Jaime, me parece que ese sentido común no es algo dado, no es algo que ya esté construido, sino que está permanentemente disputado. Y me parece que una estrategia que tienen los feminismos es de disputarlo en todos lados al sentido común y construirlo así, digamos. En eso me parece que es bueno, que podemos seguir con Rolling, pensar los dos planos y pensar cómo se da, ¿no? De alguna manera los feminismos hoy permiten como deconstruir esas oposiciones. La lucha es acá o es allá, la más importante es esta o aquella. No, la lucha es acá y es allá, digamos. Y importantes son todas las luchas, son todos los espacios. En ese sentido, además, me parece que es un movimiento que es muy democratizador, y en ese sentido me parece que igualdad es Se te cortó la voz. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. No, quería cerrar con esta idea de que me parece que tiene como una impronta muy democratizadora, los feminismos hoy tienen una impronta muy democratizadora, en ese sentido me parece que vuelven, digamos, que sean violencia e igualdad como las banderas más visibles, ¿no? Como puntos donde se condensan muchos sentidos feministas en distintas áreas, desde el trabajo, desde la salud, bueno, desde el campo de las múltiples violencias, ¿no? Y ahí es donde se muestra la operación de la desigualdad de género. A mí me parece que tiene que ver digamos, con este carácter plural y democrático que tienen los feminismos. Y de politizarlo todo en un punto, ¿no? Porque vuelven estas célebres que fueron eslogan, pero que en realidad fueron banderas, que hoy parecen eslogan, pero son banderas políticas, como lo personal es político, digamos, ¿no? Y en ese sentido es muy incómodo también, porque nos lleva a mirar esos lugares donde tenemos naturalizadas opresiones que son históricas, y ¿qué hacemos con eso, no? ¿Cómo habitamos esa incomodidad, ese malestar que nos provoca pensar relaciones con nuestros padres, con nuestras hermanas, con nuestros compañeros, amigues, docentes, ¿no? Me parece y ahí está un poco también la clave, en eso que el feminismo sí es despatriarcalizador, descolonizador, se muestra como antineoliberal, ¿no? Son todas las luchas, es una pluralidad de conflictos los que me parece que hoy están en juego, una pluralidad de luchas. ¿Es posible, Jaime? Me gustaría hacer una intervención. Sí, justo estaba por invitaros para ir cerrando ya, pero hay, el que quiera hablar, incluso con micrófono, genial. Bien, perfecto. Estaba pensando en el uso de la tecnología, de cómo se puede utilizar esta herramienta para poder disminuir o menguar, digamos, esto que está, digamos, en la cultura, ¿sí? En todos los ámbitos institucionales, laborales. ¿Cómo se puede utilizar la tecnología para formar esa construcción, digamos, que ya está arraigada del patriarcado y ya está heredada, digamos? ¿Cómo se puede utilizar la tecnología para poder formar personas más conscientes en cuanto a la aceptación de la diversidad y a ser más sensibles en cuanto a estos asuntos? Teniendo en cuenta que si yo uso la tecnología, puedo enviar muchos mensajes, pero también sin ignorar que la tecnología me produce una polarización
en cuanto a que aquel que cree de una manera va a reafirmar su creencia y hay otros que van a hacer lo mismo, pero desde la otra postura. Esa es mi consulta, no sé si pude ser muy claro. Sí, ha sido muy claro y si me permiten los invitados que seguro tienen algo que decir, justo el otro día. Yo actualmente estoy trabajando ética aplicada a la inteligencia artificial. Y hay como varias cosas detrás, porque bueno, con esa idea de la tecnología pensamos siempre cosas muy amplias. Pensamos, por ejemplo, el tema de las redes sociales, en las que evidentemente hay relaciones políticas detrás del uso de las redes sociales y todo fenómeno tecnológico, como dice Darío, un amigo acá, Andrea y mío, comporta unos valores no solo en su uso, sino en su propio diseño, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, lo que ahora se está investigando es cómo los propios digamos que desarrollos que se han hecho durante décadas en inteligencia artificial tenían sesgos de género terriblemente poderosos, ¿sí? Especialmente con lo que se llamó y se sigue llamando el proyecto del Big Data, ¿no? Que surgió en un primer momento por parte de las grandes corporaciones multinacionales y pensando en cómo gestionar grandes cantidades de datos para saber qué vender a quién, ¿sí? Entonces, en base a consumos culturales estereotipados, todos esos programas lo que hacían era reforzar los estereotipos de género, ¿sí? En un principio la respuesta fue decir, bueno, lo que ocurre es que eso es un algoritmo que en el fondo lo único que hace es poner en conexión una cantidad de datos con otra cantidad de datos. Sí, pero si nos centramos en eso, tendríamos que estar de acuerdo entonces con el racismo, con la violencia de distintos tipos, porque también existe, ¿me explico? Entonces, si uno quiere modificar las interacciones sociales, tiene que tener cierto grado de intervención también sobre los elementos tecnológicos. Y ahora se está trabajando justo, creo que son el día 2 y el día 9 de diciembre, se organiza por parte del Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia de Córdoba. Yo voy a estar el día 9, pero el día 2 me parece que va a venir a hablar una experta en el tema de inteligencia artificial y género. Si luego quieres, yo te paso dirección o eso y te envío, pero está publicado ahí, el Ministerio de Ciencia y Técnica. Entonces, bueno, yo te hablo desde esta parte de la inteligencia artificial porque no soy experto en género, ¿sí? Pero a ver qué dicen nuestros invitados. Muy oportuna y apropiada la info que me puedas proporcionar. No, muchas gracias a vos. Sí, yo ahí, para responderle a Mariano, hay como dos líneas, ¿no?, muy interesantes dentro del feminismo que trabajan género y feminismo. Una que surge a principios de los 90, ¿no?, donde ahí cuando se veía la tecnología como de una manera, había un cierto optimismo en relación a la tecnología. Hay una autora que se llama Plant, que no sé si la conocen, que tiene un librito que se llama Ceros y Unos, donde justamente lo que ella pensaba era que en la tecnología, al desaparecer el cuerpo, ¿no?, porque en la cuestión de la digitalización, el cuerpo no tenía como cierto protagonismo, entonces las marcas de género no iban a estar. Y que entonces pensaba que dentro de la red o en la web iba a haber justamente igualdad de género porque los géneros no iban a aparecer. Pero lo que van a notar los que se llaman las ciberfeministas, que retoman un poco su teoría, es que esto de hecho no sucede, que justamente en las redes también aparece el género, ¿no? Entonces, estas feministas militantes lo que vienen a poner en cuestión es justamente un activismo dentro de la red, ¿no? Este ciberfeminismo también se conecta con las hackers feministas. Eso por un lado. Y después hay otra línea dentro del feminismo que también es muy interesante para pensar en esto que planteás, que es la línea del tecnofeminismo, que es otra autora que se llama Judy Wachman, que ella justamente lo que nota es que la tecnología tiene género, ¿no? Que no solamente en el uso de la tecnología aparece generizado, sino que los mismos aparatos tecnológicos tienen género.
y se basa básicamente en el estudio de otra autora en relación al microondas, que es buenísima la historia del microondas, porque cuando se fabrica se piensa como un elemento, un aparato tecnológico para varones, y en realidad empieza a ser utilizado por las mujeres y ahí le cambian el color, lo cambian de lugar de exposición de donde se vendía, ¿no? Porque, entonces, me parece que ahí es interesante para pensar en cómo también las tecnologías de alguna manera contribuyen a los estereotipos de género y contribuyen y en este sentido también a las desigualdades de género, ¿no? Que aparecen también en las redes y en las plataformas virtuales. Fidel, ¿quieres comentar algo? No, yo lo único que puedo agregar ahí es a la cuestión de cómo las redes también son, y las nuevas tecnologías también son campos de batalla, digamos, y lo vemos todo el tiempo, digamos, sobre todo esta nueva generación, las pibas están todo el tiempo disputando con hashtag, ¿no? Convocando, interpelando, digamos, no ha sido, incluso lo podemos ver en la pandemia, ¿no? En lo que fue el aislamiento y el distanciamiento social, más allá de que eso supuso muchos desafíos y que no todas las organizaciones pudieron, por un montón de dificultades materiales, ¿no? De acceder a las redes y a la conectividad, pero no dejaron, digamos, de estar todo el tiempo interpelando y eso que vos llamás generando conciencia social sobre la importancia de estar, de homenajear, de recordar, de insistir, de interpelar. Entonces, nada, es hacer esa alusión, digamos, a que hoy los activismos siguen disputando en este entorno de virtualidad y me parece que ahí también se juega buena parte del sentido de este nuevo sentido común, digamos, de estos nuevos sentidos comunes feministas. Tal cual, el sentido común de hecho empieza por una cierta tradición, por la imaginación. Iba a recomendarles que de Gabriela Bach-Vidor, ¿sí? Que estuvo con nosotros la anterior ocasión, ella tiene un trabajo sobre eso, sobre el ciberactivismo, pensándolo desde el punto de vista de los grupos de hipermasculinistas o masculinistas, ¿no? Como, por ejemplo, hay uno que se llama varones autoconvocados o algo parecido, ¿no? Entonces ella hace Varones antipatriarcales. Sí, no, varones antipatriarcales es el de que lo que digamos quieren deconstruir la masculinidad, pero ella estudia, porque yo leí los trabajos esos, pues algunos grupos de varones que se reclaman defensores del patriarcado y algo así como varones autoconvocados, no me acuerdo, pero es uno de estos grupos que hace poco en una marcha también salió con eso del patriarcado argentino, no sé qué historia, ¿no? Están en Google esos textos de Gaby para el que quiera leerlos también. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta más? Muchas gracias, Mariano, porque es muy interesante tu pregunta. ¿Alguien quiere encender el micrófono y decir algo más? ¿Comentar algo? Pues si no hay ningún comentario más, si quieren decir algo más, Fidel y Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. Yo estaría un pedazo más, pero llevo 5 horas delante de la cámara y ya estoy un poco cansado, ¿sí? Pero bueno, pues, si tenéis alguna cosa que aportar, de dar así como un cierre, algo que os gustaría decir, sería un placer. No, solo como para cerrar y un poco lo que, digamos, también para hacia dónde va mi activismo feminista, es a visibilizar, me parece eso, ¿no? A estar atentas, atentos y atentes, ¿no? A las violencias que no necesariamente son agresiones, ¿no? Digo, en esto, prestar atención a las violencias que reproducimos, y no solamente reproducen los varones cis, sino también reproducimos muchas mujeres, que me parece que es central, ¿no? Y me parece que ese es un ejercicio que todos tenemos que hacer, tratar de visibilizar cómo son los modos en que nos relacionamos, y esto que decía antes, retomando otra autora, ¿no? De la diferencia devaluada, de cómo
de cómo en nuestros vínculos muchas veces ponemos a un otro, un otre, en una situación de subordinación, y me parece que eso es central, y fundamentalmente porque eso reproduce y mira hacia la desigualdad de género, ¿no? Hacemos eso porque hemos sido construidos como sujetos dentro de un marco en el cual todo el tiempo subordinamos a sujetos, y esa primera subordinación siempre es hacia mujeres y hacia disidencias. Entonces me parece que eso es un ejercicio importante para que podamos hacer a un nivel microfísico, ¿no? Esto micropolítico. Muchas gracias, Andrea. ¿Sidel? Comparto y agradezco, muchas gracias a Andrea, muchas gracias Jaime, muchas gracias a todos, a todas, a todos y a todos por la atención, por participar, y bueno, me alegro que podamos encontrarnos en espacios como estos, que se den en todas partes, digamos, yo confío en que algo bueno va quedando en esta marea, así que siga avanzando. Ojalá que sigamos avanzando, ojalá que ahora podamos tener una ley de aborto que me parece sumamente necesaria, y una ley de inclusión laboral trans a lo largo y a lo ancho del país, y que eso nos interpele también en nuestra subjetividad y en nuestras micro prácticas, como dice, en nuestras prácticas cotidianas. Coincido totalmente ahí con Andrés. Así que bueno, gracias, un saludo grande a todos y a todos y a todas. Muchas gracias, Fidel. Pues remarcar de vuelta el gusto de haberlos escuchado, y que hayan querido estar aquí y acompañarnos. Muchas gracias a todas, todos y todes, porque la verdad que hemos sido 50 personas a estas alturas del año, que ya estamos todos como bastante saturados de estar delante de la cámara, y sin embargo yo aprecio que hay mucho interés por estas cosas, ¿no? Aprender, construirnos, ¿no? Como mencionan los chicos, o que algunos habéis puesto acá en el chat, ¿no? Es una tarea compleja, ¿no? Y complicada, ¿no? Así que, pues, de vuelta, muchas gracias por estar, y que tengan una buena jornada. Nos vemos la próxima. Gracias a todos. Chao, chao. Chau, chau.